Bueno, gracias a ustedes por estar acá presentes en esta nueva clase del curso de actualización de cardiología del Hospital Zubizarreta en su edición 2026. Como dijo el doctor, mi nombre es Federico Udre Arias y hemos titulado esta clase como hipertensión arterial secundaria, que lo esencial no sea invisible a los ojos. Un poco la idea de este título era dar la esencia o el objetivo principal de esta clase, que es dar herramientas, tips o características, digamos, indispensables para, en el momento de tener un paciente hipertenso frente a nuestro consultorio, tener las herramientas para, por lo menos, sospechar, eventualmente empezar el diagnóstico de que este paciente pueda tener una causa secundaria de su hipertensión. Bien. Para arrancar entonces definiciones, ¿qué es la hipertensión arterial secundaria? Es aquella causa, es aquella hipertensión, aquel tipo de hipertensión que está provocado por una causa identificable y potencialmente tratable de hipertensión, a diferencia de la hipertensión arterial esencial o primaria. Hace no mucho tiempo se creía que la prevalencia era muy baja, por lo cual no había mucho interés en el diagnóstico. Hoy en día, con estudios observacionales nuevos o con herramientas más adecuadas o mejoradas del screening, se ha visto que la prevalencia es un poco más alta de lo que habitualmente se pensaba, y hoy en día podemos decir que 1 de cada 10 pacientes hipertensos que se presentan en la consulta pueden llegar a tener una causa secundaria de hipertensión. Y esto no es un dato menor. ¿Cuántos pacientes ven en consultorio en día o en una semana? No, de esos 10 pacientes que han visto con hipertensión, 1 por lo menos puede llegar a tener una causa secundaria, por eso es importante tenerlas en la cabeza para poder sospechar su diagnóstico y eventualmente correr el algoritmo de... Aparte, en nuestro consultorio, por lo menos acá, es un hospital de baja complejidad, es la principal, no sé si la principal, no hemos hecho números, pero es una causa muy frecuente de hipertensión de consulta. Así que nosotros, sobre todo, tenemos que estar atentos también para poder diagnosticarla. ¿Por qué? Porque el tratamiento es específico de la causa que la produce, la mayoría de las veces, o muchas veces puede ser incluso curativa, si la evolución de la enfermedad no es muy prolongada. Pero antes de empezar con las causas propiamente dichas, y que se caiga el hospital, quiero repasar algunos conceptos, principalmente lo que es el diagnóstico de hipertensión. ¿Cuándo diagnosticamos hipertensión? Cuando los valores en consultorios están por encima de 140/90, cuando los valores en un monitoreo ambulatorio de la presión arterial están por encima de 130/80 en las 24 horas, o 135/85 durante el día, o 120/70 durante la noche, o cuando los pacientes hacen mediciones ambulatorias de la presión arterial, cuando el promedio de esas mediciones es superior a 135/85. Y de esto lo que quiero que se lleven a su casa, y digamos como más importante, es la forma de medir la presión arterial en el consultorio. ¿Por qué? Porque si homogeneizamos la forma de medirlos, la presión que ustedes midan en su consultorio va a ser la misma que mida yo cuando, por ejemplo, medirían al paciente, o va a ser la misma que va a medir el doctor, o digamos, en el contexto del estudio de este paciente. Lo ideal es que los pacientes no beban estimulantes o no hagan ejercicio intenso los 30 minutos previos a la consulta. Esto es algo que a veces no podemos manejar. Que vengan con la vejiga vacía. Que cuando ingresen al consultorio tengan por lo menos 5 minutos de reposo, y quédense con esta palabra, por lo menos 5 minutos de reposo, por lo cual yo generalmente tomo la presión al final de la consulta o digamos, después de hacer el examen físico y demás. Que estén sentados con los pies apoyados en el piso, la espalda derecha apoyada en el respaldo de la silla, que tengan el brazo donde van a hacer la medición totalmente desnudo, sin ropa que pueda ajustar o producir algún tipo de compresión sobre las arterias. Utilicemos un brazalete adecuado, ¿sí? Pacientes obesos, un brazalete que les ajusta mucho puede sobreestimar la presión. Pacientes muy flaquitos, un brazalete muy grande puede subestimar la presión. Y hay que hacer por lo menos, y otra vez la palabra, por lo menos 3 mediciones separadas por 1 minuto cada uno y promediar las últimas 2. Las 2 salvedades que les dice, por lo menos 5 minutos de reposo, hay veces que los pacientes necesitan un poquito más.
Sobre todo si vienen corriendo porque se les pasaba el turno, son pacientes que están desacondicionados, pueden tardar un poco más en estabilizar la presión. Y justamente por eso también no quedarse solamente con 3 mediciones. Lo ideal es que las mediciones que hagan, las últimas 2 mediciones que hagan, tengan una diferencia no mayor a 5 milímetros de mercurio, ¿sí? Si encontramos diferencias muy acentuadas en las mediciones, habría que seguir tomando hasta que la presión se estabilice y ahí sí hacer el promedio de las 2 mediciones. Esto que hice acá y que les explicó Fede, si estos serían solo de hoy, se ayudan un montón. Porque muchas veces la pelota se toma mal. Cuando estoy colgando, se apretan un poco la arriba, etc. Tal cual. Si ustedes se llevan esto, ya ganaron el día. En promedio, digamos, no cumplir con cada uno de estos ítems tiene en promedio, o aumenta en promedio unos 2 a 3 milímetros de mercurio la presión. Difiere, pero más o menos llévense eso. O sea que si empezamos a hacer las cosas mal de principio y empezamos a sumar todas las, digamos, empezamos a sumar de a 2 a 3 milímetros de mercurio por no cumplir estas indicaciones, al final de la consulta podemos tener un paciente que tenga de 10 a 15 o 20 milímetros de mercurio su presión sobreestimada y eso puede ser la diferencia entre un diagnóstico de hipertensión o un diagnóstico de presión no elevada, ¿sí? Así que eso es importante. Y idealmente, cuando tenemos un paciente con sospecha de hipertensión, la confirmación debería ser fuera del consultorio para evitar el guardapolvo blanco y todas las alteraciones que pueden producirse cuando se mide la presión en el consultorio. 2 métodos de medición, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o presurometría de 24 horas o mal llamado, holter de presión, que nos vuela la cabeza cuando dicen eso, o las mediciones domiciliarias de la presión arterial. Idealmente, de nuevo, con equipos validados, pero la mayoría de los pacientes no tienen equipos validados, la mayoría de los hospitales no dan equipos validados para medir, así que con lo que tenga el paciente podemos llegar a un diagnóstico de sospecha. Ahora sí, ¿cuándo sospechar hipertensión secundaria? Banderas rojas. Las traje acá agrupadas en cuatro categorías diferentes. Por edad de presentación. Si los pacientes son muy jóvenes, antes de los 30 o 35 años, que vienen con hipertensión, pensar que puede tener una causa secundaria. O por el contrario, los pacientes ya adultos, más de 55 años, que empiezan con hipertensión después de esa edad, o que su hipertensión empeora o empieza a estar mal controlada con la medicación que venía tomando, también pensar en causas secundarias. Por los niveles de presión arterial, pacientes que debutan con valores muy altos, más de 180-100, o que debutan con emergencias hipertensivas, es decir, valores elevados de presión arterial con daño agudo de órgano blanco. Pacientes no sé, que vienen con una ACV, o que vienen con isquemia o con dolor de pecho, o con una insuficiencia o anuria insuficiencia renal aguda secundaria de la hipertensión. O que en el contexto de la evaluación de ese paciente con monitoreo ambulatorio de la presión arterial, encontramos no solamente el criterio diagnóstico de hipertensión por los promedios elevados, sino también un patrón circadiano alterado. Es decir, que la presión que habitualmente debería bajar durante la noche no baja lo suficiente o directamente aumenta durante la noche. En esos casos también es importante pensar en causas secundarias de la hipertensión. Compromiso vascular. Hay pacientes que pueden llegar a tener arteriosclerosis diseminada o digamos, en varios territorios, por lo cual hoy en día se estila no solamente quedarnos con el Doppler vascular, sino también evaluar las arterias de las piernas, de los miembros inferiores, de las femorales y el eje aortoilíaco. Pacientes que en el examen físico les encontramos un soplo abdominal que podría corresponder a alguna causa vascular, también de hipertensión secundaria, o aquellos pacientes que en el examen físico también encontramos diferencias de pulso, principalmente entre los miembros superiores y los inferiores. Y después, otra causa para sospechar, respuesta al tratamiento. Por ahí tenemos un paciente que no encontramos ninguna de estas banderas rojas o causas de criterios de sospecha que mencionamos anteriormente, pero que les empezamos el tratamiento, ¿sí? Les empezamos, por ejemplo, tratamiento con IECAS o un bloqueante de los receptores de angiotensina, y el paciente, idealmente que le pedimos un laboratorio a los pocos días o 2 semanas, vemos que tiene un empeoramiento o una alteración en la función renal aguda, ¿sí? Esos pacientes también pensar que pueden tener una causa secundaria. O aquellos pacientes que en el laboratorio de rutina vienen con una hipocalemia espontánea,
o que por ahí elegimos para hacer el tratamiento un IECA asociado a dosis bajitas de hidroclorotiazida y el paciente se le va el potasio muy bajo, digamos, también con el uso de diuréticos a bajas dosis. O por el contrario, que después de ponerle un IECA, ponerle un bloqueante cálcico, ponerle un beta bloqueante, le agregamos una hidroclorotiazida, le agregamos un diurético y el paciente sigue con valores no controlados de presión arterial. Es decir, hipertensión resistente también es una causa para sospechar por lo menos que el paciente puede estar teniendo una causa secundaria de hipertensión arterial. ¿Cuáles son las principales causas? También traté de agruparlas por órgano, digamos, o por entidad, y dentro de cada una, remarcada en negrita, o mejor dicho, en blanquita acá, eh, las causas principales en cada grupo, ¿sí? De las causas renales, la enfermedad parenquimatosa a la cabeza. De cualquier etiología, principalmente hoy en día en nuestra sociedad, la nefropatía diabética, ¿sí? Entonces buscar causas secundarias. Después hay causas más raras, tumores que pueden producir en forma autónoma renina, o alteraciones ya, o canalopatías, digamos, como ganancia de función, el síndrome de Lidl, por la absorción de sodio, o la hipocalemia con acidosis metabólica en el síndrome de Gordon. Dentro de las causas endocrinas, a la cabeza la más frecuente, hiperaldosteronismo primario, y después otras causas un poco más raras, como el feocromocitoma, el síndrome de Cushing, el hiper o el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo primario y la acromegalia. De las causas vasculares, a la cabeza la causa más frecuente es la estenosis de las arterias renales, que después vamos a ver que pueden ser de dos tipos principales o dos etiologías principales. La coartación de aorta, más visible en pediatría, y diferentes tipos de vasculitis, ¿sí? La inflamación vascular, dependiendo del tipo, hay causas que producen alteración más en la microvasculatura, otras afectan más las arterias de mediano calibre, como por ejemplo la enfermedad de Takayasu, y pueden producir estenosis de las arterias renales. Y después en la bolsa de gatos, digamos, como otras causas, la más frecuente de todas es el síndrome de apneas o hipapneas obstructivas del sueño, es la causa más prevalente, y después obviamente descartar que los pacientes no tengan fármacos que puedan subir la presión, antiinflamatorios no esteroides, la causa más común, descongestivos nasales que tengan simpáticos miméticos como la fenilefrina, pacientes que hayan hecho tratamientos con quimioterapia o drogas antiangiogénicas, ¿sí? por algunos tipos de cáncer, o que me causó risa porque la semana pasada tuve 3 pacientes el mismo día en consultorio que tenían antecedentes de consumo activo de cocaína, por ejemplo, ¿sí? Todas estas causas también pueden ser causas secundarias de hipertensión arterial y hay que tenerlas en cuenta al momento del diagnóstico. Bien, ¿cuándo entonces tenemos que empezar nosotros el trabajo de escriniar a estos pacientes? Ya sospechamos, ¿por qué? Porque reconocimos algunas de las banderas rojas que hablamos después. Tenemos que, digamos, posteriormente realizar el diagnóstico de certeza. Tenemos que confirmar que esa presión es elevada fuera del consultorio, idealmente con mapa o mediciones domiciliares de la presión arterial. ¿Para qué? Para descartar, primero para confirmar el tratamiento, la hipertensión, y para descartar pseudohipertensión o pseudoresistencia. Pseudohipertensión cuando hacemos una mala medición en el consultorio, la pseudoresistencia cuando se presentan entidades como la hipertensión de guardapolvo blanco. Obviamente excluir otras causas, principalmente las que estaban agrupadas en otras causas secundarias, como drogas o mala adherencia al tratamiento. El paciente que viene y dice, no, hoy tomo el valsartán cuando me duele la cabeza porque sé que ahí me subió la presión. Y no, tenemos que adecuar el tratamiento, que el paciente tome regladamente la medicación, que no se salte medicaciones y tratar de buscar alternativas para que los pacientes, para que les sea más fácil el tratamiento, ¿no? Recién ahí, entonces, empezamos con el screening para las causas específicas. Obviamente para la que más sospecha tengamos, ¿sí? de los 4 grupos que hablamos. Entonces, vamos a tratar de dar los criterios principales o las características más sobresalientes de los diferentes tipos de causas más frecuentes por cada grupo, ¿sí? Dentro de las causas renales parenquimatosas, como dijimos, los pacientes pueden tener comorbilidades asociadas, principalmente, como dijimos, la diabetes, la causa más frecuente de nefropatía. Enfermedades autoinmunes, el lupus o todas las enfermedades que pueden producir
glomerulonefritis o glomerulopatías también. Antecedentes familiares, por ejemplo, pacientes que tienen, no, mi mamá tenía quistes renales o quistes, causas genéticas o hereditarias como la poliquistosis renal. Datos básicos del laboratorio, obviamente, ver una función alterada del riñón y la presencia de un sedimento urinario patológico, microalbuminuria, o la presencia de glóbulos rojos o cilindros patológicos en el sedimento urinario también nos podrían orientar a una causa de una nefropatía. Los estudios orientados están orientados justamente a ver alteraciones parenquimatosas de los riñones, ¿sí? Una atrofia unilateral de un riñón, alteraciones en la relación córtico-medular y obviamente laboratorios con perfil de autoinmune si sospechamos de una causa autoinmune, que generalmente lo va a pedir o tenemos que derivar a este paciente al nefrólogo para que pida, digamos, según la sospecha, el perfil de laboratorio más adecuado y eventualmente se realice una biopsia renal. Dentro de las causas vasculares, hablamos de dos, la estenosis bilateral de la arteria renal y la coartación de la aorta. La estenosis vascular o la estenosis bilateral de la arteria renal la podemos sospechar en pacientes jóvenes que se presentan con antecedentes o con signos que pueden hablar de un tipo especial, digamos, de causa de estenosis vasculares, que es la fibrodisplasia muscular. Pacientes jóvenes antes de los 35 años que refieren antecedentes de cefalea o migraña, que tienen acúfenos pulsátiles. Eso es un signo muy específico de displasia fibromuscular, que el paciente sienta el latido, digamos, en el oído, ¿sí? Que sienta su latido, o que sienta un soplido que va en cadencia con el ritmo cardíaco. Esto en pacientes jóvenes y pensamos en fibrodisplasia muscular. En pacientes adultos, obviamente, la causa más frecuente es la aterosclerótica. Entonces, vamos a estar ante la presencia de un paciente que puede tener múltiples factores de riesgo cardiovascular. Es dislipémico, que es diabético, que tiene sobrepeso, que digamos, es sedentario, etcétera, etcétera, o que es fumador. La historia clínica también nos puede dar datos, como hablamos al principio, de estos pacientes que deterioran su función renal cuando les iniciamos un tratamiento con medicación que influye sobre el eje renina-angiotensina. Pacientes que en el examen físico presentan un soplo abdominal, o aquellos que tienen antecedentes de haber estado internados o haber recibido tratamiento de urgencia por edema agudo de pulmón flash, que se dice que aparece espontáneamente, o que han tenido varios episodios de estos edemas pulmonares. El laboratorio básico sirve principalmente para buscar los factores de riesgo cardiovascular en pacientes añosos, como la glucemia, buscando causas de digamos, la diabetes, la función renal, obviamente, que pueda estar deteriorada, y el lipidograma para descartar las dislipemias. Y en este caso, les hago la salvedad que en pacientes diabéticos que generalmente tienen una alteración en el lipidograma con aumento de triglicéridos y disminución de los HDL, que es lo más común, digamos, pensar en pedir apoproteína B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden tener, la apoproteína B es la proteína que se une en relación 1 a 1 con cada partícula de colesterol LDL. Entonces, yo si mido LDL, digamos con las mediciones habituales, yo mido una concentración de masa de concentración. Puede tener un kilo de colesterol medido por este método. Pero ese kilo de colesterol puede estar en una pelota así, de grande, ¿sí? Puede ser una sola partícula muy grande de colesterol, o la misma cantidad, yo puedo tener 1000 partículas pequeñitas de 1 gramo de colesterol. Esa diferencia es fundamental porque las partículas más pequeñas son las que más tendencia tienen a pasar al subendotelio y producir placas de colesterol o empeorarlas. Entonces, en estos pacientes que tienen este perfil de dislipemia muy común, por ahí sería más adecuado pedir, no solamente quedarnos con el valor de LDL, sino pedir una apoproteína B. También en pacientes que han tenido antecedentes vasculares previos y aún con valores adecuados de LDL, el paciente sigue teniendo un riesgo residual, es decir, aún en tratamiento vuelve a tener eventos vasculares. También sería conveniente medir el LDL o el colesterol, digamos, mediante la apoproteína B. Y hoy en día, si no lo han hecho antes a lo largo de su vida,
es recomendable también la medición por lo menos una vez en la vida de la lipoproteína A. La lipoproteína A es un tipo de colesterol que el 90% de su concentración basal es hereditaria, es decir, es genética, no se modifica. Por lo tanto, medirlo una vez, por lo menos una vez en la vida es necesario en pacientes que se sospecha que puedan tener este colesterol como factor de riesgo agregado, por ejemplo, los pacientes que tienen antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular muy jóvenes. En los hospitales públicos no se hace en los hospitales públicos. Hasta donde yo sé, no. Pero es importante porque es una causa, es un factor de riesgo asociado o agregado, digamos, diferente de los factores cardiovasculares que conocemos habitualmente, y hoy en día hay protocolos de investigación con drogas que están dirigidas directamente al tratamiento de este tipo de colesterol. Los estudios orientados, bueno, obviamente tratar de determinar la causa, digamos, o mejor dicho, si hay una estenosis de las arterias renales, ¿sí? El Doppler renal vascular o un Doppler pan vascular para detectar si estos pacientes tienen enfermedad aterosclerótica diseminada. Y lo que es importante en este caso es no solamente quedarnos con la estenosis, sino también con pruebas de perfusión renal o ver, digamos, de alguna manera la funcionalidad de la microvasculatura. ¿Por qué es importante esto? Porque si los pacientes tienen una estenosis renal, pero su microvasculatura renal está disfuncionante, probablemente no respondan a la revascularización y es un paciente que lo estamos sometiendo a un estudio invasivo con sus posibilidades de riesgo y no le ofrecemos ningún tipo de beneficio posterior. Entonces, la angiografía solamente si conocemos o sospechamos que hay una viabilidad microvascular. Dijimos entonces que las causas más frecuentes de estenosis de la arteria renal son dos: aterosclerótica, la sospechamos en pacientes mayores de 55 años con los factores de riesgo clásicos, que tienen antecedentes vasculares ya previos, un infarto, ACV o AIT o enfermedad arterial periférica. Esto sobre todo es importante porque los pacientes que debutan o que su principal digamos, antecedente vascular es la enfermedad arterial periférica, por ejemplo, los pacientes que claudican, el 40% de estos pacientes tienen estenosis de arteria renal. Por otro lado, la displasia fibromuscular como causa es más frecuente en pacientes jóvenes, antes de los 35 o 30 años, predomina en mujeres y afecta principalmente dos territorios: el carotídeo o el extracraneal y el renal, ¿sí? Los síntomas que se dan, los acúfenos o la cefalea, generalmente son por alteraciones o dilataciones aneurismáticas a nivel de las carótidas, y por lo tanto estos pacientes pueden tener también antecedentes de ACV hemorrágico, ¿sí? por una ruptura de un aneurisma, o haber tenido un infarto espontáneo, digamos, por disección espontánea de una arteria coronaria. La otra causa, digamos, vascular frecuente, o digamos, relativamente frecuente, sobre todo en la infancia, de hipertensión secundaria, es la coartación de la aorta, que es la estenosis del arco aórtico, generalmente después de la emergencia de la subclavia. La mayoría se diagnostican en la infancia, y principalmente cuando son graves, cuando el bebé nace, que se cierra el ductus arterioso y estos pacientes presentan una sobrecarga aguda digamos, de poscarga en un ventrículo que no está preparado para recibir esa carga y debutan con falla aguda de bomba. Los pacientes pueden tener una coartación más leve que no les da síntomas al principio, pero a lo largo de la historia pueden debutar con hipertensión. O estos pacientes que en la infancia recibieron un tratamiento, una dilatación o una corrección quirúrgica de la coartación de aorta, hay que seguirlos a lo largo de su vida porque puede ser que persistan hipertensos o puede ser que vuelvan a tener una reestenosis. Los signos clásicos, bueno, son la presión diferencial, principalmente entre miembros superiores y los miembros inferiores, pulso retardado en comparación de los superiores con los miembros inferiores, y puede escucharse un soplo sistólico, digamos, a nivel de la parte anterior del tórax o interescapular posterior. El laboratorio básicamente nos sirve para descartar o para buscar otras causas o comorbilidades. Los estudios orientados, sobre todo la radiografía de tórax, se puede evidenciar alguna alteración a nivel de la silueta del arco aórtico, o el ecocardiograma,
que habitualmente se busca esto en pediatría, pero en los adultos hay que pedir específicamente, digamos, la vista paraesternal para buscar esta patología si es que sospechamos que el paciente puede tener una estenosis o una coartación de la aorta. Los estudios de confirmación son las imágenes, obviamente, de mayor complejidad de la aorta, un angiograma por tomografía o resonancia, y la resolución quirúrgica o por hemodinamia, por eso la derivación. Bueno, acá estas fotitos para mostrar cómo se puede llegar a ver en una radiografía de tórax la incisión, digamos, o el estrechamiento ahí en la silueta, también se ve acá un poquito, o cuando estos pacientes tienen una evolución prolongada de la coartación, a veces se desarrolla circulación colateral, principalmente por las arterias intercostales que pueden erosionar un poquito las primeras costillas, y esto se ve como un signo, digamos, ahí de erosión en el arco posterior de las costillas. Y en una vista paraesternal, supraesternal del ecocardiograma, puede verse directamente cuando se evalúa el callado aórtico, puede verse directamente la coartación. Entramos entonces en la tercera causa, o en el tercer grupo de causas, las endócrinas, a la cabeza el hiperaldosteronismo primario, y como yo sé que a ustedes les gustan las cosas raras, también vamos a hablar del feocromocitón. El hiperaldosteronismo primario generalmente es un tumor productor autónomo de aldosterona. La mayoría de las veces es focalizado, un nódulo suprarrenal, pero puede también presentarse en forma bilateral como hiperplasia suprarrenal. Clínicamente no da muchos síntomas, podemos encontrar en un laboratorio una hipocalemia espontánea, obviamente estos pacientes pueden presentarse con hipertensión. En el laboratorio vamos a ir a buscar justamente eso, ¿sí? La hipocalemia, que se presenta hasta el 40% de los pacientes, espontánea o inducida por los diuréticos, ¿sí? Como hablamos al principio. Y si hacemos la medición del ionograma urinario, podemos encontrar una excreción aumentada de la caliuria, ¿sí? De potasio. Los estudios específicos son endocrinológicos, digamos, buscar la medición de la aldosterona plasmática y de la renina. El cociente, principalmente que se usa hoy en día, el cociente entre la aldosterona y la renina, y una vez que tenemos esta sospecha confirmada, ir a buscar la causa, digamos, o el tumor productor, ¿sí? Si es localizado en una glándula suprarrenal o si, por el contrario, el paciente tiene una hiperplasia bilateral productora de aldosterona. La confirmación, acá es donde empieza el problema, porque la confirmación tenemos que derivar al paciente o al endocrinólogo o a un grupo específico o de especialistas en hipertensión, porque los estudios de confirmación son bastante complejos de hacer. Generalmente requieren internación porque estamos sometiendo al paciente a pruebas de supresión con sobrecarga hidrosalina. Les hacemos consumir a los pacientes una dieta rica en sodio los días previos y encima le enchufamos 2 litros de solución salina y después volvemos a medir a ver si hubo un descenso de la aldosterona. Esa es una de las pruebas. La otra es con el uso de mineralocorticoides como la fluorocortisona, que también aumenta la retención de sodio, y en pacientes que tengan ya de base problemas cardiovasculares puede ser un poco peligroso si no está adecuadamente monitorizado. Muchas veces por ahí en estos pacientes decidimos, por la complejidad, por el riesgo, porque no encontramos dónde hacer la prueba configuratoria, les ponemos directamente un bloqueante de receptor de mineralocorticoides y este paciente responde. Bueno, eso también podría ser una prueba terapéutica positiva para hiperaldosteronismo primario. Otra cosa que es importante es que la preparación para estas mediciones es bastante compleja porque hay muchas variables que pueden alterar las mediciones, ¿sí? Tenemos que, si el paciente está con potasio bajo, tenemos que corregir el potasio antes de realizar la medición. No tiene que tener una restricción de sodio en su dieta, ¿sí? Este paciente tiene que consumir las cantidades habituales, digamos, de sodio, o incluso más de sodio en su dieta antes de hacer las mediciones. Y hay muchas medicaciones que interfieren con estas mediciones. Las que más interfieren hay que suspenderlas por lo menos 4 semanas antes: diuréticos de asa, tiazidas o similtiazida, diuréticos ahorradores de potasio y bloqueantes de los receptores de mineralocorticoides. Medicación que interfiere, pero no tanto, que la podemos suspender
hasta 2 semanas antes, los beta bloqueantes, los agonistas alfa centrales como la clonidina, los IECA y los bloqueantes de receptores de angiotensina, los antiinflamatorios no esteroideos y los calcio antagonistas de hidropiridínicos como la amlodipina o algunos derivados. Fíjense que les puse acá un asterisco porque vamos a hablar un poquito más adelante de estas dos medicaciones. ¿Y qué hacemos con los pacientes que son hipertensos, que tienen, digamos, ya vienen hipertensos a la consulta y ya vienen medicados? Que esto nos embarra un poco la cancha. Acá se cambió un poco bueno, quedó medio desfasado, no importa. Los pacientes que tienen niveles no tan elevados de presión, que digamos, no llegan a sobrepasar más de 160, 100 milímetros de mercurio, en general es seguro discontinuar la medicación, ¿sí? Por el tiempo que hablamos previamente, porque la tasa de eventos adversos de suspender la medicación es baja con respecto a el provecho, digamos, de hacer el diagnóstico correcto y eventualmente hacer un tratamiento adecuado. Si los pacientes tienen un grado de hipertensión un poco más alto, bueno, en general no es prudente suspender la medicación, pero la podemos cambiar por medicaciones que no interfieren tanto. ¿Cuáles son? Alfa bloqueantes, doxazosina o terazosina, ¿sí? Que se usan habitualmente en neurología también. Antagonistas cálcicos no dihidropiridínicos como el dilacema o el verapamilo, o vasodilatadores directos como la hidralazina. Acá les puse la amlodipina, que les había puesto el asterisco anteriormente, porque en las guías italianas digamos, se considera que la amlodipina no interfiere tanto y por lo tanto la podríamos usar como un antihipertensivo de segunda línea si es que necesitamos mantener controlada la presión. Ahora, cuando la presión es muy severa y estimamos que no vamos a poder controlarla ni siquiera cambiando la medicación, lo más prudente es no suspender la medicación, derivarlo al especialista, porque hay que hacer una interpretación cautelosa de los resultados dependiendo de la medicación que están utilizando. ¿Cómo interpretamos los resultados? Bueno, nosotros pensamos que el paciente tiene una producción alterada o autónoma de aldosterona, por lo tanto la aldosterona va a estar muy elevada. Y como hay un mecanismo de retroalimentación negativa, es decir, la renina es la que produce la secreción de aldosterona, cuando hay mucha aldosterona por retroalimentación negativa, la renina debería bajar, incluso si los niveles son muy elevados de aldosterona, la renina se suprime totalmente. Y hay varios métodos de medición, ¿sí? En cuanto a la aldosterona, hay dos métodos principales, que varían, digamos, la sensibilidad o el límite de corte para diagnóstico de secreción inadecuada. Que van a ver después que los valores, el rango, digamos, fisiológico, dependiendo del laboratorio, es diferente. Pero para hacer el diagnóstico de aldosterona elevada, dependiendo del ensayo, tenemos dos límites de corte. El inmunoensayo, que es el más barato y el que se usa habitualmente, el límite de corte es mayor a 10 nanogramos por decilitro. Y si se usan métodos más complejos, como la espectrofotometría de masa, el nivel baja un poquitito y es mayor a 7,5. En cuanto a la renina, tenemos también dos métodos para medirla. Podemos medir la actividad de renina, que en realidad no mide la renina, sino la tasa de conversión de angiotensina en angiotensina 2. Perdón. Cuando esto es menor a 1 nanogramo por mililitro por hora, decimos que la renina es baja. O podemos medir directamente la concentración de renina, que es lo que se hace habitualmente. Es menos laborioso, digamos. Y ahí el valor de corte es de 8,2 miliunidades por litro. Todo esto lo enfocamos para poder hacer una relación aldosterona-renina. ¿Por qué? Porque los valores de aldosterona dependen de la cantidad de renina. Y si esa proporción o esa relación es desproporcionada, podemos sospechar entonces que estamos ante la presencia de una secreción autónoma de aldosterona. Los métodos o los límites de corte difieren según cómo se mida, ¿sí? Si tenemos una medición de aldosterona por inmunoensayo y una medición de renina por actividad renina, el límite de corte es de 20 nanogramos por decilitro por nanogramo mililitro hora. Por el contrario, si medimos la aldosterona por inmunoensayo y medimos la concentración directa de renina, el límite de corte es de 2,5 nanogramos de decilitro por miliunidad por litro. Y si a esto la aldosterona la medimos por espectrofotometría de masa, el límite de corte, cuando medimos la concentración de renina directamente, el límite de corte es de 15 nanogramos por decilitro.
Como corolario de esto, les traigo que cuando empecé a trabajar acá, averigüé en este laboratorio si se hacía esta medición. Me dijeron que no, que en ese momento, marzo del año pasado, no se medía en ningún lado. Pero hace un par de semanas me enteré que se está haciendo las mediciones de aldosterona y de renina, concentración de renina en el Hospital Ramos Mejía. Así que si hay que derivar alguna muestra, se puede hablar con el laboratorio y ellos buscarían y harían el análisis ahí. Dijimos entonces que muchas medicaciones pueden interferir, sobre todo con la relación aldosterona-renina. Y acá, si bien es algo que probablemente nosotros, como en atención primaria o como primera consulta de estos pacientes con sospecha, no vamos a hacer, acá les traigo un cuadrito más o menos orientativo de cómo afecta cada una de las medicaciones a la reacción aldosterona plasmática renina. Los betabloqueantes, la metildopa y cualquier, digamos, antagonista alfa-adrenérgico central, lo que hacen es aumentar, ¿sí?, la reacción aldosterona-renina y por lo tanto dar falsos positivos. Pero ¿qué pasa? Si la aldosterona no está muy elevada, por lo general el nivel de aumento de la reacción aldosterona-renina no es muy significativo. Es decir que si tenemos, vamos a suponer, usamos el límite de corte de 20 nanogramos por mililitro. Si tenemos 20, 22, probablemente la sospecha sea baja de que sea un aldosteronismo primario, sino más bien un falso positivo. Hablamos sobre la amlodipina, que puede producir falsos negativos por descenso, por disminución de la reacción aldosterona-renina, pero como dijimos, en las guías italianas se considera que este descenso es no significativo y que se podría seguir utilizando si es que necesitamos controlar la presión arterial. En cuanto a los IECA, los SARA2, tienden a aumentar los niveles de renina y a disminuir la reacción aldosterona-renina. Por lo tanto, si en un análisis de aldosterona-renina tenemos una renina anormalmente o muy, muy baja o casi no detectable, podemos tener una alta sospecha de que hay una producción alterada o excesiva de aldosterona. Los diuréticos, bueno, en este caso sí, debemos discontinuarlos para hacer un diagnóstico correcto. Y sobre los antagonistas receptores mineralocorticoides, últimamente se ha visto que si la renina es baja y la aldosterona es excesivamente alta, por más que la reacción aldosterona-renina sea baja, si la aldosterona está anormalmente alta, podemos llegar a la sospecha o digamos, seguir con el algoritmo de diagnóstico aún utilizando esta medicación. Sobre todo si los pacientes tenían antecedentes de hipocalemia severa, que discontinuar esta medicación los podría poner en riesgo de tener algún evento por la hipocalemia. Bueno, la figurita difícil, yo creo que tengo, de lo que voy acá, tengo 2 pacientes con sospecha que nunca volvieron a la consulta después de que le pedí los resultados. Lo he visto mucho más en quirófano porque trabajo en un hospital donde realizan generalmente las operaciones para los feocromocitomas, y realmente los pacientes que vienen con diagnóstico y con sintomatología florida, realmente la presión es una locura. O sea, los pacientes se induce a la anestesia y levantan 270, 300, incluso digamos, el manguito suele no marcar error por los niveles elevados de presión que levantan. La presentación habitual son pacientes relativamente en la edad media de la vida, aunque los pacientes que se presentan con feocromocitoma asociado a síndromes hereditarios suelen tener una presentación mucho más temprana. ¿Cuáles son estos síndromes? El síndrome de von Hippel-Lindau, la endocrinopatía de múltiples tumores endocrinos de tipo 2 o la neurofibromatosis de tipo 1. Estos síndromes genéticos habría que sistemáticamente ir a buscar algún tumor suprarrenal. Creería que incluso aunque los pacientes no sean hipertensos. La triada clásica es por un aumento o una secreción súbita y paroxística de catecolaminas. Los pacientes pueden referir que de repente se ponen taquicárdicos, les empieza a doler la cabeza, tienen cefalea o empiezan a transpirar. Y obviamente, como esto puede despertarse por situaciones de estrés, estos pacientes habitualmente tienen niveles muy elevados de presión
cuando se les induce la anestesia o cuando se les hace algún procedimiento diagnóstico invasivo. No, por favor. Habitualmente el laboratorio base que nosotros le pedimos de rutina a los pacientes no va a revelar grandes alteraciones. Sí puede haber una glucemia alterada que nos haga pensar erróneamente que estos pacientes son diabéticos, pero por lo general esta diabetes o esta hiperglucemia está determinada por la secreción de adrenalina o de catecolaminas. En el screening, si hay una baja sospecha, ¿sí?, de feocromocitoma, lo que hacemos es tratar de juntar la mayor cantidad de catecolaminas o metanefrinas posibles. Por eso les pedimos una orina de 24 horas. Pero si la sospecha es muy alta, si los síntomas son muy floridos y si hay antecedentes, por ejemplo, familiares de tumores neuroendocrinos, podemos pedirle directamente las catecolaminas o metanefrinas en plasma con una alta sensibilidad. La confirmación más que nada tiene que ver con la localización, hacer imágenes suprarrenales o buscar los tumores productores por imágenes. Como decía la regla del 10, la mayoría de los feocromocitomas son unilaterales y la mayoría son benignos, pero un 10% pueden ser extra suprarrenales y hay que ir a buscarlos en todo lo que es la cadena simpática. Bueno, y obviamente el tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Vamos llegando al final entonces y llegamos a la categoría de otras causas de hipertensión secundaria, en la cual la principal y la más prevalente de todas es el síndrome de apneas y hipopneas obstructivas del sueño. Datos de la historia clínica o laboratorios básicos o datos básicos que nos pueden ayudar a sospechar de esto son antecedentes de ronquidos, pacientes con somnolencia diurna o cefalea matutina. Generalmente la pareja cuando vienen acompañados de la pareja, suele decir, oh, mi marido ronca mucho y a veces se queda sin aire cuando duerme. Y sobre el hábito, bueno, son pacientes que generalmente tienen sobrepeso, tienen un perímetro de cuello aumentado o macroglosia. El laboratorio no nos sirve mucho específico, pero nos ayuda a buscar otras causas o comorbilidades asociadas. Y en el screening, la verdad que en el screening es básico, es fácil de hacer en el consultorio, porque básicamente se utilizan dos tipos de cuestionarios, ¿sí? El cuestionario Stop Bank y la escala de Epworth. Y la confirmación se hace por pruebas funcionales, ¿sí? La poligrafía respiratoria, polisomnografía o el DISE que vamos a ver ahí en un ratito. Sobre el cuestionario Stop Bank, utiliza 8 ítems, ¿sí? Cada uno de estos ítems, si es positivo, asigna un punto. Si el paciente tiene antecedentes de ronquido, si el paciente se queja de cansancio matutino, si algún familiar ha observado que el paciente se queda sin respirar durante la noche, obviamente si este paciente tiene hipertensión, si tiene un IMC mayor a 35, o sea, si tiene una obesidad marcada, mayores de 50 años o que tienen una circunferencia del cuello mayor a 40 centímetros, obviamente si el paciente es de sexo masculino. Si reúne más de 5 puntos en este cuestionario, la probabilidad de que tenga un síndrome de apnea obstructiva del sueño es alta y ahí deberíamos ejecutar o pedir los estudios confirmatorios. La escala de Epworth es una escala en realidad de alteración de sueño, de calidad de sueño, ¿sí? Evalúa la probabilidad referida por el paciente de quedarse dormida en situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, sentado leyendo, viendo la televisión, sentado inactivo en un lugar público, por ejemplo, acá, si alguno se duerme acá, ya te sumo un punto. Como pasajero en un coche, como acompañante, recostado... No, ¿vale? Recostado para descansar por la tarde, sentado hablando con alguien, sentado tranquilamente después de almorzar o después de las comidas, o lo más grave, cuando los pacientes se quedan dormidos manejando, ¿sí? Sí. Bueno, acá habría que descartar la parte del postguardia y todo eso, ¿no? Pero bueno, esto es una escala nada más, después hay que interpretarla en el contexto clínico. Si los pacientes presentan un puntaje menor a 6, se considera que el sueño es normal. Si presentan puntajes de 7
a 8 se considera que el sueño está moderadamente alterado y se presentan puntajes más de 9, ahí ya el sueño está marcadamente alterado y también sería una pauta de alarma para pedir los estudios complementarios. Sí. Como hablamos de los estudios complementarios, los ordené de menor a mayor complejidad. Los de menor complejidad, la poligrafía respiratoria, es un estudio que el paciente se lleva un aparatito. Hay que instruirlo al paciente, ¿sí? Hay que decirle cómo se usa, cómo se tiene que conectar, porque lo va a hacer el paciente a la noche antes de dormir. Pero es un estudio fácil de hacer, es ambulatorio, no requiere mucho más preparación que explicarle cómo se usa. Un paso siguiente, que la mayoría de las veces lo piden los neurólogos en búsqueda de epilepsia o alguna causa central de apneas, es la polisomnografía, que requiere una breve internación o que el paciente descanse o pase la noche en el centro de estudio, y que necesita más personal porque necesita un técnico que supervise el estudio durante toda la noche o durante el tiempo que dura. Generalmente 4 o 5 horas se mantiene el paciente internado. Mide muchas más variables, mide el electroencefalograma, los movimientos oculares, el electrocardiograma, no solamente el flujo aéreo y los movimientos respiratorios, sino también la saturación, y bueno, por eso se llama polisomnografía. Y por último, si bien no es un estudio diagnóstico, es un estudio que se utiliza hoy en día para detectar el nivel de obstrucción en la vía aérea superior, que es el DISE o endoscopía del sueño inducida por drogas. Obviamente requiere internación, es un procedimiento invasivo que requiere una sedación profunda o anestesia, por lo cual necesita al anestesista al lado y necesita personal entrenado en el uso de endoscopía. Es un procedimiento que es bastante polémico, hoy en día no se sabe muy bien, digamos, si tiene un efecto, porque al encontrar el nivel de obstrucción, eso marcaría la conducta si hay alguna cuestión quirúrgica que pueda resolver la situación. Pero las pocas veces que he visto hacer este procedimiento, la verdad que nos ha hecho pasar un rato medio complejo. ¿Por qué? Si bien están en un ambiente controlado, con el anestesista, con el otorrino o con el neumonólogo que hace el estudio, y los pacientes que tienen SAO severo, se les cae la vía respiratoria cuando se los anestesia y hacen apneas y son bastante difíciles de ventilar. Entonces nos tiene bastante, bastante en vilo esto cuando hacen estos procedimientos. La poligrafía te sirve para diagnosticar la apnea, ¿sí? Esto te sirve para ver si podés hacer algo quirúrgicamente para mejorarlo o si ya directamente el paciente va al CPAP. Bueno, acá vamos a hacer una pausa. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Estamos medio mal de tiempo? ¿Puedo hacer unas preguntitas? Había preparado unas preguntas interactivas como para que bajarles un poco el puntaje de Edward. A ver si las podemos presentar. La idea es que saquen el celular, si lo tienen a mano. Así me saco una foto y se la mando a mi mamá. No, mentira. La idea es que escaneen este QR que nos va a llevar a una página para poder contestar digamos, estas preguntas que vamos a hacer acá, para ver si les quedó algo de lo que les expliqué. Bueno, la primera pregunta es entonces, ¿cuál es el valor de corte para hipertensión en mediciones domiciliarias? Esto es importante porque muchas veces nos quedamos con el 140-90 y el paciente viene con un registro de mediciones domiciliarias de 137, 138, 86 y pensamos que es normal, pero como bien están respondiendo, ahora se bajaron mucho, ¿no? El otro. Como bien están respondiendo la mayoría, los niveles de corte para mediciones domiciliarias son un poquitito más bajos. Bien. A ver si podemos sacar. Next. 10 de 10.
De un paciente que les damos un IECA o un ARA2 y hace un deterioro agudo de la tasa de filtrado glomerular o levanta